Comenzamos todos a luchar por la subida de la pensión. En las calles para protestar. Esto no tenía solución. El Ildefonso Suárez, que es de la Comisión de Legal de la plataforma Socarrat. Pues vamos a empezar y a partir de aquí él compartirá ya pantalla y seguiremos hacia adelante. Venga, Ildefonso, cuando quieras. Vale, pues buenas tardes a todas y a todos y empezamos. La idea de esto es hacer la presentación esta, de la que ya tenéis, digamos, unas fichas, estos de una presentación PowerPoint que ya llevamos haciendo algún tiempo, hacerla lo más rápido posible, suponiendo que alguna gente se las habrá mirado ya y podemos ir bastante más rápido. A ver si en media horita podemos hacerlo, son las 6:10, a ver si en media hora acabamos y luego pues abrir el debate para ver sobre todo qué podemos hacer frente a este problema y frente a este timo que hay que conseguir de todas que no se extienda. Luego hablaremos de que parece que nos está extendiendo mucho. Voy a compartir la pantalla, las fichas. Y si os parece, pues empezamos ya, ¿vale? Bueno, hay que decir que esto no existe solo en España, sino que está muy extendido por muchos países de toda Europa. El cambio que se ha hecho ahora con esto es que se quieren hacer intercambiables todos estos planes entre otros países de Europa. Quiero decir que un señor podría perfectamente que tenga un plan de estos en España, pues si se traslada a Francia para trabajar o lo que sea, o a Suecia, pudiera pasarse este plan consigo detrás. Bueno, desde nuestro punto de vista, este es una de las cosas más peligrosas que van a afectar al sistema público de pensiones y van a afectar por estas 4 ideas que tenéis ahora mismo en pantalla y seguramente por muchas cosas más. No estás compartiendo, Ildefonso. No estoy compartiendo, sí. Sí, lo que pasa un es que poquito en más los hacia móviles no se ve. A ver, izquierda. ¿dónde? Ay, pues yo no tengo, entonces, perdón. Bueno, esto quien lo va a ver bien es quien use ordenador. Exacto. Sí, yo estoy en Quien el use ordenador. móvil lo verá tan en pequeñito que no lo tendrá muy complicado. Lo Bueno, puedes, perdona, a ver dime. cómo te digo, desplazar un poquito, porque es que al vernos nosotros las caras, como dijéramos, nos Pero tapa lo que es entonces tengo que hacerlo un poquito más pequeño, ¿eh? un poquito más pequeño, no A sé. ver, espérate a ver cómo se hace eso. Es que no se lee entero. No lo tengo muy claro. No lo podrás hacer más pequeño seguramente. No lo sé. Bueno, da Pues igual, déjalo así, si no. yo tengo las fichas, pero que te digo porque yo en mi pantalla del ordenador se ve nada más que la presentación. O sea, Vale, pues déjalo así, déjalo así. déjalo, Vale, venga. bueno. Es que no En se ve principio, entero al final, pero bueno. Para ir rápido, por estas Sí. 4 ideas Ujú. son un gran peligro, porque rompe con el sistema este de reparto, de esta idea de que todos nos lo pagamos, de que los trabajadores actuales pagan las pensiones de todos los pensionistas y aquí sí que está eso de que lo que yo cotizo es mío y será mío para siempre y si yo no lo pudiera cobrar sería para mis herederos. Y además incide en esta idea de que los trabajadores se crean que son ya clase media porque ya tienen un fondo de pensiones. Esta idea capitalista que es tan perniciosa. Porque los efectos van a verse a muy largo plazo. Ahora mismo todos estos planes no van a tener más que ingresos porque se ponen ahora. Y esto va a ser la principal baza de las empresas que van a usar, van a tener estos fondos para hacerse publicidad, para hacerse propaganda y decir, ¿veis qué bien van estos planes privados, pues estos planes de empleo? Porque llevas 3 años y ya tienes tanto. Y además les van a decir que cuando se jubilen de aquí a 35 años, ellos van a aplicar una inflación tipo para todos esos años y tendrás tanto dinero, pero ese tanto dinero de entonces será, con eso podrán comprar menos cosas que con lo que ahora, con la misma cantidad que ahora. Entonces es algo que va en contra realmente de la esencia de lo que es el sistema público.
Deciros que lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer no es explicaros, que también saldrá, digamos, los problemas socioeconómicos, ideológicos, etcétera, etcétera, que esto viene, sino es un poco divulgativo. ¿Qué son estos planes? ¿Cómo funcionan? ¿Y cuáles son sus aspectos negativos, sus aspectos positivos? Que para alguna gente tiene aspectos positivos, evidentemente. ¿Y qué podemos hacer? Es un poco a ver si al final sacamos alguna conclusión para cómo podemos luchar contra esto. En realidad, no son planes de pensiones, funcionan como un plan de ahorro. Tú metes tanto dinero al mes, lo meta el empresario por ti o lo metas tú directamente, que podrás, y eso se irá capitalizando si la cosa va bien, si los mercados funcionan, y cuando te jubiles podrás hacerlo. La regulación legal la tenéis ahí. Fue una ley del 30 de junio del 2022. Y esto ya existe en España. En el País Vasco existe desde el año 96 con los EPSV, las entidades de previsión social vascas, y muchas empresas tienen estos planes de pensiones colectivos que se llaman, pero que en realidad son individuales, están individualizados, son de capitalización individual. ¿Cómo se van a introducir? Bueno, pues se van a aprobar como el único que hay hasta ahora que se ha acogido a este plan, que es el de la construcción, en los convenios colectivos para los trabajadores por cuenta ajena o en las asociaciones de trabajadores autónomos, ATA, todas estas podrán hacerlo, incluso los sindicatos podrán hacer también algún plan de empleo de estos para sus trabajadores, y en el caso de la función pública, pues serán las mesas de la función pública. Cuando esto se haga, el trabajador no podrá decir no quiero participar, estará obligado. Para que tuviera la opción de no entrar en esto, se tendría que recoger en el convenio que aprueba estos planes. Pero esto no se va a dar. Es decir, que será como una especie de expropiación de una parte o del ahorro que esta persona haga. Entonces, como dice ahí, el partícipe aporta mediante ingreso de la empresa un porcentaje o cantidad equivalente, la que sea, la que se apruebe en el convenio. Este fondo va a ser manejado, estos fondos que se creen van a ser manejados por 5 grandes empresas aseguradoras, que son a las que se les ha dado esta posibilidad, y que yo las tengo aquí cuáles son, pero son bancas, aseguradoras, etcétera, etcétera. Y se irá capitalizando aquí, y teóricamente cobrarán una comisión anual, esa fija, vaya bien o vaya mal, es decir, obtenga beneficios por inversiones buenas o no, cobrará en teoría el 0,3% anual. Ahora es muy largo, pero en la práctica será más. Si alguien tiene luego interés, le puedo explicar cómo será más. Y casi llegará al 1% de esto. Como veis ahí, cada plan simplificado, o sea, cada plan de estos, como el convenio de la construcción, tiene una comisión de control. Ahí están los empresarios y las representaciones sindicales más representativas, que ya sabéis cuáles son. Siempre son las mismas. Comisiones Obreras y la UGT. Y podrán percibir o no dietas, incluso sueldo, por estar en esa comisión. Para que lo perciban, tiene que estar recogido en los estatutos. Quiero decir que habrá planes de esto, que la comisión perciba indemnizaciones por sus reuniones, y habrá otros que no. Por ahora, yo no conozco que el de la construcción cobren por la asistencia. Y luego, ante la jubilación del partícipe, cuando llega, o sea, por formar parte de esto eres partícipe, pues, o en otras circunstancias extraordinarias que se dé, pues, por ejemplo, una larga baja por enfermedad o lo que se haya escrito en los estatutos, pues podrá o rescatarla toda o rescatarlo periódicamente a meses, y según se prevea en el plan. Y si falleciera este trabajador, pues los herederos podrán también exigir
que se le devuelva este dinero. Y esto enlaza con la idea anterior de que ahora sí, en este sistema, sí que lo que yo cotizo es mío y está ahí. Y esto, como digo, va en contra del gran sistema de las pensiones públicas, que es solidario. Nosotros estamos, los trabajadores ahora cotizan, pero realmente lo que cotizan no es suyo. Pero en el momento que se jubilan, según la ley, tienen derecho a una pensión que se le debe mantener. En esta página tenéis aquí los aspectos negativos social y colectivamente, y los aspectos negativos individualmente. Si los veis, claro, colectivamente, ¿qué pasa? Pues que la empresa tendrá descuentos por cada trabajador que se incorpora a estos planes de pensiones, hasta 408 euros anuales que se le descontarán de las cotizaciones a la empresa por cada trabajador. Este hasta es el máximo que pueden tener. Es decir, no, seguramente, y ahora mismo en el convenio de la construcción no llegan a los 70 y tantos euros. Pero también podrá la empresa tener descuentos en el impuesto de sociedades, hasta el 10% de lo aportado a los planes de pensiones de empleo. También con veis ahí que hay unos asteriscos, pues con unas condiciones determinadas, no es una cosa generalizada para todos. Y los partícipes también podrán tener descuentos en la base imponible del IRPF hasta 10.000 euros anuales. Es decir, que se pueden aportar entre la empresa por parte del trabajador y lo que el trabajador voluntariamente quiera, hasta 10.000 euros al año. ¿Vale? Entonces, todo esto supone, son los aspectos negativos. Los aspectos negativos individualmente, pues que la inmensa mayoría de los que entren aquí se les impone un ahorro forzoso. No podrán decir que no. Aunque les descuenten 40 euros al mes, pues se los descontarán. Es decir, yo con 40 euros los prefiero cobrar ahora. La inmensa mayoría no querrán. Luego veremos que la rentabilidad es ridícula. Tenemos algún ejemplo de las pensiones estas que se llaman así, complementarias, que darían después. Y sobre todo, desde nuestro punto de vista, que esto será un elemento en la negociación muy fuerte para los empresarios. Porque dirán, vale, hay que subir el 3%, pero el 1% va al plan y el 2% va al sueldo. Con lo que realmente tienen una baza negociadora muy fuerte que les conviene a los empresarios, porque ya habéis visto que tienen descuentos en otras cosas porque entren en este tipo de cosas. Vale. ¿Qué pasa con esto? Pues que al final habrá una disminución de ingresos por cotizaciones sociales y por el impuesto de sociedades e IRPF. Estos serán colectivos. O sea, el Estado recaudará menos dinero, tanto para cotizaciones como por vía impuestos. Si se cumpliera lo que dice el preámbulo de la ley que los forma, habría una disminución de hasta 12.000 millones de euros anuales entre disminución de cotizaciones y disminución vía impuestos. Es decir, en el supuesto de que prácticamente todo el mundo, toda la clase trabajadora por cuenta ajena y funcionarios, etcétera, etcétera, entraran en este sistema. Y supone, como dice ahí, lo tenéis a la derecha, supone el inicio de un proceso de privatización. Es como meter esta idea con calzador y además poquito a poquito para que no nos demos cuenta y para que creamos que somos ya, como decía antes, clase media, que ya tenemos un plan de pensiones y todo, y que cuando nos jubilemos vamos a vivir un país de categoría. Por supuesto, como dice aquí, individualmente contribuye a la separación de trabajadores. Hay trabajadores de muy alto sueldo que esto no les vendrá mal y entonces estarán en contra, o sea, estarán a favor de esto y hará trabajadores de dos clases. Esto también interesa a la patronal, evidentemente. Aquí abajo tenéis, dice, el Estado nunca quiebra,
pero las empresas gestoras del plan sí pueden quebrar. De hecho, luego veremos algunos ejemplos de fondos de estos que han quebrado. Y el mayor argumento que tenemos ahora es, no sé si todo el mundo que está aquí lo sabe, pero la abogacía y la procuraduría, procuradores y abogados que tienen un sistema como este, tal cual, y que lo tienen desde hace muchos años, pues quieren pasarse al RETA directamente, al régimen especial de trabajadores autónomos, porque se han dado cuenta que les quedan unas pensiones miserables, con lo que han ido pagando durante estos años. Bien, pero esto hay que decir que no había, ni había prisa, ni había necesidad de hacer estos planes. Es decir, entonces, ¿por qué se han hecho? O sea, ¿por qué se meten en esto? Si el sistema más o menos funcionaba, que funciona, ¿qué interés ha habido aquí en hacer esto? Y entonces, este cuadro os he puesto aquí, os hemos puesto aquí, quienes presionan para que se haga y les beneficia, y a quienes perjudica, entendiendo quiénes como personas y como colectivos. Evidentemente, presionan mucho los lobbies financieros españoles y europeos que obtendrán beneficios por gestionar los fondos, solo por gestionarlos. Y además lo hacen fácilmente esto. No hay más que apretar la tecla en el programa, etcétera, etcétera, y esto ya funciona solo. Si se extendiera esto completamente, solo por esa comisión del 0,3% al año, por gestionarlo eso, serían 3.000 millones en comisiones. Por lo que ahora mismo supone los fondos, lo que se paga por todas las pensiones, por toda la seguridad social, luego es un pastelito que lo tienen ahí y que quisieran de todas que se extendiera esto. Beneficia a las asociaciones de empresarios, evidentemente, porque es una manera también de reducir costes, costes en las cotizaciones, en el impuesto de sociedades, etcétera, etcétera. Luego ellos presionan. También determinados colectivos del trabajo muy bien remunerado, como dice aquí, porque muchas de estas personas tienen sus propios planes de pensiones privados ahora, porque pueden, porque tienen un sueldo que se lo permite, y a esos ahora le están cobrando más comisiones que las que se prevé que podrán cobrar estos planes. Entonces dicen, vale, es un mejor para mí. Es decir, si el mismo tipo de pensión privada puedo tenerla aquí y me cobran menos comisión, pues entonces presionan también. Y muchos países socios de la UE que ya tienen muy extendido este tipo de planes, y como estamos en el mercado común, pues ellos también podrán intervenir aquí, pues con sus inversiones, podrían formar parte también. Estaba oyendo voz, vale. Podrían formar parte también de estas empresas que se forman para gestionar estos fondos. Luego, tiene adeptos estos que estamos aquí. ¿Y a quiénes perjudica? Pues, lógicamente, al conjunto de la ciudadanía, que va a ver reducidos los ingresos del Estado, de una manera u otra, en general, vía menos impuestos, vía menos dinero en la caja común de la seguridad social, etcétera, etcétera, que es la segunda que tenéis aquí, a la clase trabajadora. Y sobre todo, a los trabajadores de menor salario. ¿Por qué? Porque no solo les van a expropiar obligatoriamente una parte de su salario, aunque sea un 1,5%, un 2%, la cantidad que sea, sino que se la expropiarán para obligarles a que se deposite en esos fondos, porque la pensión complementaria va a ser ridícula, como veremos, y porque ellos continuarán pagando impuestos indirectos, directos, etcétera, etcétera, y con parte de esos impuestos que ellos pagan con sus bajos sueldos, se va a subvencionar estas ayudas para los empresarios, para los que tienen altos sueldos y hagan estos fondos de pensiones, etcétera, etcétera. En realidad es una más de los inventos para trasladar renta de los que más tienen, de los que menos tienen a los que más tienen. Es una idea básica esta,
y como os digo, es una de las cosas más. Aquí tenéis un ejemplo de la escasa rentabilidad que tenga esto. Esto merece una pequeña explicación. Tenéis bajo también los datos actuales a 31 de marzo del plan de pensiones de empleo de la construcción a 31 de marzo. Tenéis el código, esto se puede consultar, está abierto, son datos públicos y se puede consultar. Fijaros que no les está funcionando muy bien, luego incidiremos en esto, porque en la construcción, si se hubiera extendido a todos los trabajadores de la construcción, habría aproximadamente entre 1.300.000 y 1.350.000 partícipes. Y sin embargo, solo llevan 700.000, en el sentido de que muchas empresas no han entrado aún. De hecho, les han llamado la atención para que se espabilen. Es decir, hay un correo de estos o un aviso de estos internos para que, como diciéndoles a las empresas que se había acabado el plazo el 31 de diciembre de este año pasado y les exigen que se vayan añadiendo. Y las aportaciones por ahora, claro, todos son aportaciones. Cuando hagan una nota de estas publicitaria, dirán, ya tenemos 170 millones en el fondo. Claro, son muchos trabajadores aportando el 1,5% de su salario. Pero solo salen a 243 euros con 20 euros por partícipe. Unos más, otros menos, porque hay quien empezó esto ya hace casi 3 años y hay quien se ha incorporado este año pasado. Los datos que tenéis ahí tenéis ejemplos. Esto hay que verlo siempre a precios corrientes. Precios corrientes quiere decir, si siempre hubiéramos cotizado a lo que ahora cotizo todos estos años atrás, a partir de ahora cobraría con esa cantidad estas otras cantidades o estas otras cuantías. Ahí no está puesto nada de la inflación. Entonces, el salario medio, ahí os he puesto pues un señor que cobra 1.500 euros, por poner uno bajito, a lo largo de 25 años. He puesto 25 años porque hasta ahora era el periodo de cotización para calcular la pensión pública. A un interés del 2%. ¿Por qué el 2%? Porque es el interés, no llega, es el interés medio de los últimos 25 años de los planes privados de pensiones, de los que ahora existen. Es decir, que unos años más, otros años menos, pero eso es el interés medio anual. Pues tendría 6.804 euros. Bueno, este capital es mío. Tengo 6.804 euros. ¿Cómo lo quieres cobrar? ¿O cómo puedes cobrarlo? Pues entonces, durante 20 años, tendría una pensión complementaria durante 20 años en 14 pagas de 30,43 euros al mes. A precios de hoy. Quiero decir, en realidad, como habría inflación, o sea, como habría aumento del IPC, a lo mejor serían 70 euros. Pero con los 70 euros podría comprarse lo mismo de aquí a 20 años que ahora con 30. Es decir, no habría ganado ninguna capacidad adquisitiva respecto de esto. Y también podría cobrarlo con una cantidad inicial de 1.000 euros y entonces le quedarían 25,96 euros al mes. Ridículo. Con quien cobre 8.000 euros al 1%, también está puesta la aportación mensual al 1% porque es lo que se pactó en el convenio de la construcción. Lógicamente, si fuera el 2% del salario bruto, pues sería el doble, quiero decir, pero también le descontarían menos. Entonces veis que no tiene, no es una cosa rentable, ni muchísimo menos. Pero se puede vender muy bien, por lo que os he dicho antes, y perdonad que insista en esto. Porque quien gestiona esto no le va a decir al trabajador que durante 20 años cobrará 30,43. Le va a decir que va a cobrar 70 con los que sean. Porque va a contar, y es la falsedad que hacen, pues una inflación acumulada anual. Y entonces cuando se vean en esas cartitas que, bueno, pues yo estoy dando solo 17,50 y me van a pagar 80 euros, ¿no? Pues ese es el engaño, ese es el engaño fundamental. Yo creo, luego si hay alguna pregunta sobre cómo está esto calculado, etcétera, etcétera, pues me lo decís y lo vemos. Pero bueno, está hecho con una hoja de
cálculo. Luego viene la gran pregunta. ¿Están fracasando los PPs de empleo en España? Porque ya os digo que hay muchos países donde están funcionando. Generalmente funcionan bien en aquellos países de sueldos altos, tipo nórdicos, Bélgica, etcétera, etcétera, donde la aportación es muy grande, porque es una de las patas fundamentales para ellos. Por ejemplo, en Suecia aportan el 16%, el 8% la empresa y el 8% el trabajador. Claro, eso con sueldos altos, pues lógicamente funciona muy bien. Aquí tenéis algunos ejemplos del último año, del último año y medio, más o menos, sacados de la prensa. Este que dice aquí, dice fiasco de los planes de pensiones de empleo. Eso es cierto. Sí. No se ha hecho, no se ha firmado hasta que yo sepa, por lo menos hasta hoy, ningún plan de estos nuevos. Se están incorporando a estos grandes grupos financieros, a estos 5 grandes empresas a los que se les ha dado la gestión, planes de pensiones colectivos de empresas que ya existían, pero nuevos no. Solo está el de la construcción. Luego parece que sí que está fracasando en ese sentido. Este de la derecha, pues veis, miles de abogados y procuradores se manifiestan para reclamar un traspaso al régimen general, señal de que no les ha convenido. Y también esto, cuando hubo esta crisis financiera de los mercados, pues las pensiones de Suecia, hay que decir que en Suecia quien gestiona este fondo no son empresas privadas, es el Estado. El Estado el que gestiona. Claro, eso es una gran diferencia, evidentemente. Aunque también hay que decir, que no lo he dicho antes por esto de ir un poquito a prisa, que teóricamente hay una comisión de control estatal de estos fondos de estas 5 grandes empresas que estarían controladas por esta comisión y que tendrían una especie de supervisión del Estado, pero simplemente supervisión, es decir, lo que es decidir dónde invierten, todas estas cosas, lo hacen ellos. Aquí tenéis también, esto fue una aseguradora que quebró, afectados de los ahorros para la jubilación de más de 40.000 familias por la quiebra de una aseguradora. Y yo es que tengo aquí el mismo Vaticano, que tiene algo parecido, muy parecido. Dice, están al borde de la bancarrota. Incluso aunque no está aquí, para lo que les tenían y les habían prometido, había un plan colectivo en este sentido de los eurodiputados, que están completamente quejosos porque no les ha salido lo que les habían prometido, que ahí era unas pensiones mucho más altas, evidentemente, con lo que ellos ganan. Y esto es lo último, una de las cosas últimas es que han dimitido los 5 consejeros independientes para esa comisión general de control, se llama comisión general, donde había gente, funcionarios y consejeros independientes, son los que venían del mundo de las aseguradoras. Han dimitido sobre todo porque para que ellos puedan cobrar los fondos estos, cobrar lo que se acuerde, los fondos estos tenían que tener un mínimo de 1.000 millones y el único que se ha creado, VAP, no llega a los 200. Entonces, me imagino que esto les habrá empujado también a decir, esto no va, esto no se anima y por ahí no voy. Me voy a dejar como yo creo que lo estoy haciendo rapidito, me voy a dar esta la voy a pasar y luego vuelvo. Y os quería poner esta, que también es un poco compleja, pero a ver si lo sé explicar. Lo que intento es comparar el sistema público de pensiones con los planes de pensiones de empleo. Y no compararlo desde el punto de vista de la utilidad, de lo que significa protección social, de asegurar un mínimo para los más débiles, sino desde el punto de vista puramente económico, que también es importante, y eso se debería saber. Mirad, os he puesto aquí pensión contributiva más rentable, digamos el que más se beneficia del sistema público, por decirlo así, o uno de los que más se benefician. Entendiendo beneficio, entendedme, desde el punto de vista puramente económico, de lo que ha aportado y de lo que puede al final recibir, ¿vale?
Entonces, un señor que cotiza, un señor o una señora, por el salario mínimo durante solo 15 años, aportaría al final 70.365 euros, ¿vale? Como tiene 15 años, tiene derecho al 50% de la base reguladora. De esos 1.184 más, porque son, ¿sabéis que 1.184 en 14 son 1.200 y pico, no sé ahora, en 12 meses. Luego, al mes le iban a salir 592 euros. Sin contar que podría tener complemento a mínimos. Eso es lo que le saldría, ¿vale? Entonces, y en 20 años, ¿por qué pongo 20 años? Pongo 20 años porque 20 años es la vida media que se espera a los 65. Es decir, si ya hemos llegado a los 65, tenemos un 50% de posibilidades de llegar a los 85. Eso es lo que dice la estadística. Por eso está 20 años. Entonces, bueno, pues ganaría más. O sea, llegaría a cobrar a precios de hoy. También sería más, porque iría subiendo la pensión. Del 135%. Ahora, este mismo señor, si aporta 70.365 euros a un fondo, a un PP, le consigue la empresa el 2% de interés anual y la empresa que lo gestiona, quiero decir, y le descuenta el 0,3 en comisión anual, tendría, después de esos 15 años, tendría 80.857 euros. Y si se los quisiera repartir en 20 años, cobraría 288 euros al mes durante esos 20 años. Y se le acabaría, porque eso es una de las cosas que en los estatutos también se debe poner. Tú podrás optar por decir hasta que me muera y entonces te ofertarán una cantidad o te dirán, pues usted durante 20 años tiene derecho a estos 288 euros mensuales en 14 pagas. Si luego vive 10, pues lo que quede para lo que no haya dispuesto para sus herederos. Incluso en las pensiones no contributivas, insisto, por si luego me lo decís, esto es independientemente de la lucha pensionista, porque las pensiones no contributivas deberían ser más altas. No estoy hablando desde un punto de vista, digamos, social, de justicia individual, etcétera, etcétera. Aportaría 65.000 y no tendría derecho con la legislación actual a la contributiva. Y entonces se le quedarían 564 euros al mes que en 20 años ganaría, por decirlo así, un 140,76. He puesto esos dos ejemplos porque son de muy bajo sueldo, son para los sueldos mínimos. Y aquí tenéis el de la contributiva menos rentable, porque si lo dedicara a un plan de pensiones privados, pues estaría ahí. Cotizaría hasta 40 años por la cantidad máxima, que sabéis que ahora está en 4.909 euros. Aportaría casi 667.000 euros y cobraría en 20 años 914.000 euros con la pensión máxima que hay ahora. Mientras que si lo hiciera en un fondo de inversión y no quebrara la empresa, quiero decir, y le aseguraran ese 2% acumulado anual, pues podría cobrar durante esos 20 años 3.427 euros, muy poquito más. Estos no son ni el 5% de los trabajadores. En conclusión, y luego si queréis alguna aclaración más, lo vemos. Cualquier persona, hoy, espera que yo, como tengo las caras delante, tampoco lo veo, que alcance la vida media estadística, recibe mucho más del sistema público de pensiones que de cualquier fondo, del que sea, ni empresarial, ni colectivo, ni privado, nada, recibe muchísimo más como debe ser. El beneficio relativo, entendiendo beneficio esto, si vivo 20 años voy a recibir más de lo que he aportado, es tanto mayor cuanto menor es lo cotizado, evidentemente. Dice, solo un número insignificante de cotizantes por la cuantía máxima, pero insignificante, podrían obtener una pensión privada un poquito superior a la pública durante 20 años. Si viviera más, ya estaría fastidiado. Evidente, es otra de las
de las cosas. Y por supuesto la conclusión es que el sistema público de pensiones, que es solidario entre cotizantes y generaciones, con correcciones para las cuantías mínimas que, lógicamente, como nosotros llevamos, deben ser superiores. Tal. Estos ejemplos que sirven para nosotros y están aquí dentro son los agiográficos que insultan al sistema público emplean. Hacen estos cálculos y dicen, es que un pensionista va a recibir el 70% más. Ojo, sí, si vive los 20 años, porque si ha vivido 65, ha cotizado y no va a recibir nada. Quiero decir que, pero es esto lo que utilizan. ¿Por qué es posible esta gran rentabilidad para la gente que vive esa vida media? Pues es, primero, porque es de reparto, es básico. Segundo, porque un porcentaje de gente importante, que es difícil saberlo, yo no lo sé, pues cotiza y no llega a cobrar. Y esto, lógicamente, se reparte a los que sí cobran. Y sobre todo por el aumento de productividad de los trabajadores, de todo el mundo, pero especialmente de la clase trabajadora, ¿no? Quiero decir, hoy día el sistema es sostenible con 2,1, 2,2 trabajadores por pensionista. Hay más pensionistas que hace 20 años y el sistema es sostenible. Es preciso que la productividad siga ampliando, lógicamente. Y si queréis, luego hablamos de estas cosas. Y la gran cuestión, que es para lo que se ha hecho esto, también, ¿qué hacer para entender la bondad del sistema público de pensiones frente al atraco que suponen los PPs para más del 95% de las personas trabajadoras? Pues esto es lo que ahora mismo tendríamos que hacer. Yo aquí decía que por iniciar ya esto es preciso hacernos como sea, entrar con los delegados sindicales, que son los que realmente pueden realmente discutir esto, porque esto a nosotros en principio ya no nos afecta mucho, a los que somos pensionistas, pero a los trabajadores actuales sí. Y de alguna manera tenemos que hacerle llegar todas estas cosas, todos estos estudios que tenemos más y que demuestran esto a estos sindicatos para poder hablar con ellos. Deberíamos también entrar en contacto en este tema, que ya sé que hay contactos con grupos políticos que estarían por la labor de darse cuenta de que esto es un timo y de que esto no puede ser y que afecta a... Y también podríamos, cuando acabemos esta campaña sobre la auditoría, pues iniciar otra sobre estos planes de pensiones de empleo. Compañeras, compañeros, yo lo he intentado hacer lo más rápido posible, lo más entendible posible. Sé que no es fácil y ahora lo que tocaría es pues abrir el turno de palabras. Me imagino que Ignacio está ahí. Yo, con vuestro permiso, voy a dejar de compartir esta pantalla. Sé que lo tenéis. Y bueno, ahora pues a ver las aportaciones, a ver qué pensáis, si queréis alguna aclaración, si os la puedo hacer esa aclaración con lo que he ido aprendiendo, porque yo no soy experto en nada de esto, yo soy profesor de historia o exprofesor. Y también hay otros compañeros de legal aquí que se han incorporado, pues que nos pueden iluminar sobre este tipo de cosas. Bien, pues si os parece bien, entre levantar el dedo o por el chat, pues podéis pedir palabra. En principio hay una anotación en el chat que pone actualmente, supongo que es pregunta, ¿no? Que la hace el compañero Rincón de La Victoria, el José. Dice, actualmente ¿en qué están autorizados los planes a invertir? ¿Hasta qué cantidad de los fondos pueden invertir? ¿Y cuál es el interés actual? Está en el Bueno, chat esto. el interés actual es difícil saberlo. El plan el que existe, el plan de la construcción este año anterior se quedó, creo, recordar en el 3,2 y la inflación fue el 3,8. Luego este año anterior ya ha perdido. Un poquito, pero ha perdido. Ese en concreto. Se puede acceder a una página de Inverco donde están de todos los demás, los últimos 25 años, etcétera, etcétera. Bueno, pueden invertirlo todo. Todo ese capital pueden invertirlo. Y hay una instrucción en el que
habrá como 3 niveles en el que se les autoriza, siempre con la autorización del propio comisión de control, evidentemente, a invertir una parte en alto riesgo, otra parte digamos, el que no tiene riesgo, pero tiene rentabilidad muy baja en letras del tesoro. Es que eso se lo tiene que organizar cada fondo de estos. Lo que hacen estos planes de empleo simplificados es adherirse a estos grandes fondos de promoción pública, que son los que tienen adjudicadas estos 5 grupos de empresas que os he dicho. Y estos 5 grupos de empresas son los que deciden en esos macrofondos qué parte de todos estos planes, el de la construcción ahora, el que haya después de los estibadores, el que haya de los funcionarios públicos, pues invierten en qué fondos. Vale. Y presumiblemente la Comisión de Control General debía vigilarlos para que no excedan el riesgo, evidentemente. Vale. Justo me ha pedido la palabra por el chat. Hola, yo tengo 3 preguntas que hacerte que no sé si he entendido bien. Una de ellas es la baja médica, que has dicho si esto lo cobrarían al estar de baja del fondo, se lo descontarían del fondo o seguiría cobrando vamos, como ahora, de la Seguridad Social. Y otra has dicho claro, que esto no nos afecta a nosotros. Y yo creo que si nos afectaría algo, al entrar menos dinero en la caja única, pues menos dinero habría a repartir entre los pensionistas de ahora. Y otra pregunta es, el 0,3% este que cobran los fondos estos, ¿a quién se lo cobran? ¿Al trabajador, al Estado por gestionarlo o a quién? Vale, sí, Gracias. Te vas apuntando a las preguntas sí, me las he apuntado las 3. y cada 3, en todo caso, Vale. compañeros. Vale, Pero, pues hacemos Isabel y Luis y vas contestando y seguimos para adelante. Isabel, Hola, buenas tardes. Ildefonso, yo quería preguntarte una cosa. Yo recuerdo que a mí me hicieron, el Ministerio de Educación me hizo un sí, plan de pensiones sin yo saber nada ni nada, ¿no? Entonces, cuando me jubilé, me dijeron que lo recogiese enseguida porque si no me iban quitando todos los meses y al final me quedaba sin nada porque lo que teníamos no era mucho. Pero mi marido también en la entidad donde trabajaba, una entidad bancaria, también tenía un plan de pensiones y cuando dijo de recuperarlo, fuese mensualmente o fuese todo de golpe, le quitaban un porcentaje, un 30 y tantos, casi 40%. Con estos planes va a ocurrir también eso. igual. Bueno, Eso no entonces, se le explica nunca a las personas. vale, entonces si le damos la palabra a Luis con esta tonga, después ya seguiremos con Pedro, pero con Luis, si te parece bien, contestas a esta primera tanda. Luis, Bien, vamos a ver, yo tenía dos cosas que son preguntas y al mismo tiempo reflexiones, por lo menos reflexiones mías, ¿no? Una de ellas es el tema de la obligación de participar en el plan. Lo que no entiendo yo, no sé si es porque hay, aparte el tema de la construcción, claro, si son 1.300.000 partícipes y llevan 600.000 y es obligatorio, por un lado, participar. No entiendo las cifras, porque el convenio de la construcción ya se firmó, creo que hace 2 años y pico, no sé exactamente la fecha, pero hace ya tiempo. Entonces, la historia sería, es decir, no sé si es que la construcción, porque tiene, no sé, territorialmente o lo que sea, algunos no han entrado, pero vamos, mi pregunta era, ¿cómo es posible que algunos no estén incluidos, por un lado? Y por otro lado, una reflexión mía que creo que nos debe de servir si es que no estoy equivocado. Por eso te lo pregunto, Ildefonso. Y ante todo, y se me ha olvidado, perdón, muchas gracias por el trabajo porque la verdad es que esto nos ayuda a todas las plataformas a poder difundir esto y hacer cosas, ¿no? Yo quería hacer una reflexión con todos vosotros y es, vamos a ver, a un trabajador, quiero decir, yo lo he discutido con trabajadores de mi zona, ¿no? Y decirle, vamos a ver, tú, independientemente, si quieres luego hablamos de la rentabilidad, ¿no? Pero imagínate que tú este año te sube el convenio con respecto al IPC, lo mismo, ¿vale? Si tú dedicas un 1,5 a tu salario, imaginaos que ha subido el 3% el IPC y el convenio le sube el 3%. Si yo dedico el 1,5% a mi salario y el 1,5% al plan de pensiones, resulta que año tras año mi salario real
va quedándose por detrás de la evolución del IPC, con lo cual, a la vuelta de 10 años, lo que está cobrando un trabajador no tiene nada que ver con el IPC. No tiene nada que ver. Y todo te lo puedes fiar a que posteriormente lo recuperes. Pero ya sabemos cómo funciona esto y cómo han funcionado muchos planes privados que han quebrado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es es un timo, como decía Ildefonso muy bien. Y luego otra cuestión sería el tema de que es finito. Es como un fondo de capitalización. Esto no es como la seguridad social, que tú cobras tu pensión y es de por vida, ¿no? O sea, hasta que falleces. Esto tiene un límite. Y sobre todo, lo que he leído yo, es que tiene un límite para las aportaciones más bajas. Es decir, todo está en relación a cuánto has aportado. Si tú has aportado muchísimo dinero, probablemente, como decía Ildefonso, los que tienen grandes salarios tienen mejores oportunidades, pero si no has aportado mucho y un trabajador en las condiciones que estamos ahora actualmente, por lo menos en mi zona, que están muy cercanos al salario mínimo, pues ya me contaréis si les falta para vivir, cómo narices van a poder aportar a un plan de pensiones y qué cantidades van a aportar, con lo cual se van a alejar cada vez del IPC. Y al mismo tiempo, de cara al futuro, no van a tener nada. Y en cualquier caso, ni es solidario, ni es... Bueno, todo lo que haya dicho Ildefonso, que no voy a repetir. Y nada Vale, más. Sí, pues Ildefonso, si te parece, haces un empezamos, pequeño resumen y después seguimos con Pedro. empezamos por justo. A ver, cada plan de empleo de estos simplificados, que se llaman así, como el convenio de la construcción, tiene que tener sus estatutos propios. Sus estatutos propios que tienen que ser aprobados cuando se aprueba el convenio colectivo. O sea, no se puede decir en principio en el convenio colectivo aprobamos hacer un plan de plan de pensiones y no hacer los estatutos. O en el convenio tiene que decir en 6 meses o en 3 meses tiene que haber estatutos, etcétera, etcétera. Entonces, en esos estatutos se pueden prever, si quieren preverlo, quiero decir, esto no es obligatorio, se pueden prever que en casos de largas enfermedades, tipo, yo qué sé, enfermedades graves, es decir, o situaciones muy excepcionales, podrían recuperar parte de lo que tienen ingresado ahí. Pero hay que recogerlo en los estatutos. Si no está recogido, no. Esto es, no puedes recuperar nada hasta que cumples la edad de jubilación. Evidentemente, puede que no me haya explicado yo bien. Yo cuando decía lo de que no nos afecta, digo que nosotros que tenemos la pensión ya, pues bueno, Sí. nos afecta menos que pero claro, afecta a todo el mundo, ¿eh? Quiero decir, además esto, ya os digo, desde mi punto de vista es como una gota malaya que pueden ir metiéndola por ahí, poquito a poquito, y no nos vamos a dar cuenta como con lo de los 27 años, ¿eh? O sea, perdón, como con lo de los 67 años, que ha sido 2 meses en 2 meses, 2 meses en 2 meses, y por ahí nos la van. Os he explicado antes que la comisión teórica era del 0,3%, hombre, no te la cobran a ti, o sea, no te lo descuentan de cada mes de esos 50 euros que tú aportes, etcétera, etcétera, pero cuando se hace el resumen anual, es decir, pues por este año el fondo tiene, ¿qué te diría yo? Pues 10.000 millones de euros, pues entonces el 0,3% por la gestión de este dinero se descuentan y a cada persona se le descuenta proporcionalmente lo que ya haya. Funciona como un seguro de esto, como un plan de ahorros normal, ¿eh? Quiero decir, esto es una cosa que funciona así. Isabel, lógicamente, cuando tú rescates esto, como es un plan de ahorro personal, está capitalizado, es tuyo, pues si lo rescatas de golpe, pues lógicamente te sube muchísimo la base del IRPF y te descontaría muchísimo. Si lo rescatas mes a mes, en fin, no lo notarías prácticamente. A esto se les aplica también la legislación de los planes de ahorro privados que hay ahora. Lo que se había ingresado ahora mismo hasta hace 20 años, esto estaba exento. De esta retención del IE, no sé si eran 20 años o otra cantidad. Pero vamos, hay normas legales que más o menos ajustan esto un poco. Pero tienen la misma legislación que los planes de ahorro actual.
Lo de la obligación de participar es que esto ha funcionado así, más o menos. Yo cuando digo lo de la obligación de participar, es que si tú vas a una empresa y te dan trabajo y esa empresa está acogida a esto, a ti te descuentan ese dinero, quiero decir. Tú estás obligado a entrar en eso. Es decir, no puedes decir, no, pues yo no quiero eso y dame a mí esos 50 euros o esos 55 euros. No lo puedes hacer. Y esto, sabes que, y si no lo digo aquí ahora, esto fue una pregunta parlamentaria que hicimos, porque claro, y quien no quiera entrar, ¿por qué le obligan a entrar? Y la contestación del Parlamento fue que para eso, para que no pudieran entrar, se tendría que recoger en los propios, en el propio convenio colectivo, como un apartado más. Pero que en todo caso, si no quieres entrar, no te lo pagan. Quiero decir, no lo recuperas. No te dan esa cantidad a ti, con lo que realmente es una cosa obligada. Es decir, quieras o no quieras. Y respecto a lo que decía también, esto de que es lo de las reflexiones, más que cierto. Ya he dicho yo al principio que esto va a ser un arma de doble filo, porque los empresarios dirán, no, claro, yo incluso te subo medio punto más, pero de ese 3, era el 3, pero te voy a dar el 3,5, pero un 1 o un 1,5 tiene que ir al plan de pensiones, porque aún con eso ganan, porque luego van a tener descuentos. Descuentos en el impuesto de sociedades, etcétera, etcétera. Y esto es una trampa que lo intentarán meterlo con calzador. ¿Qué ha pasado con el convenio de la construcción? Bueno, de eso se quejan estas 5 personas que han dimitido también. Es decir, la administración no ha funcionado, no ha llevado las cosas, porque se preveía que en 3 años todas las empresas habrían entrado en este, y no han entrado. Entre otras cosas porque la construcción está muy... Hay mucho minifundio, mucha pequeña empresa que a lo mejor ni se ha enterado, ni se entera. Hay mucha subcontrata y todas estas cosas que no se sabe muy bien. Todos son 1.300.000, pero todos no son empresas grandes que hayan entrado en esto. Bien, pues la siguiente palabra la tiene Pedro. Hola, muy buenas. Perdona un momento que está entrando la llamada y que como está hablando. Esperemos que no haya problemas, ¿no? Pedro. No, ¿me oyes? ¿Me oyes? Sí, ahora sí, perdón. Vamos a ver. En primer lugar, agradecer a Ildefonso el trabajo que ha hecho para explicar las ventajas e inconvenientes que tiene el plan. Pero desde el punto de vista de la perspectiva de lo que COESPE defendemos, que es el sistema público de pensiones, yo lo que quería centrarme un poco es en qué se enmarca la idea esta del plan de los planes privados de empresa. Se enmarca en la filosofía que vienen existiendo muchísimo tiempo de que el sistema público, por lo menos yo lo veo así, de que el sistema público de pensiones no es sostenible y que el sistema público no puede garantizar unas pensiones dignas y que uno tiene que complementar las pensiones. Y claro, nosotros lo que defendemos es pensiones dignas y que, lógicamente, los incrementos sean con el IPC y tal. Y ello lo hablan desde el punto de vista de que, bueno, como no pueden garantizar esas pensiones, nos piden que complementemos. Aparte del gran negocio y la gran estafa que hay, como dice Ildefonso. Los riesgos fundamentales es que se detrae una cantidad, parece contradictorio. Por un lado dicen que el sistema público no es sostenible y por otro lado aplican un modelo que es detraer dinero del sistema público de pensiones. Con lo cual, evidentemente, nosotros tenemos que, lógicamente, rechazar esto y convencer de que esto lo único que pretende es privatizar el sistema público de pensiones, como bien ha explicado Ildefonso. Entonces, estos son los temas más importantes desde mi punto de vista. Nos lleva hacia un sistema, como le ha dicho, insolidario, individual, que choca con el sistema de reparto. Aquí, por ejemplo, yo recuerdo, y lo hemos comentado una vez en la Comisión Legal, que un partido político hizo una enmienda y era que estos planes privados de empresa, que independientemente que se pudieran hacer como se puede hacer en cualquier banco, un plan privado de empresa, pero que cotizaran a la seguridad social. Uno de los ataques más fuertes que hay es que esa parte que se detrae del salario, que las subidas que tienen, la parte que se detrae no cotiza a la seguridad social. Claro, de esta manera, Ildefonso dice que de momento no están teniendo mucho éxito,
Pero evidentemente, como aquí hay un gran negocio, ellos no van a dejar este tema así. Van a intentar que todas las empresas entren y que todos los sectores entren. Y que de esta manera lo que quieren es darle la puntilla al sistema público de pensiones. Acaban con el sistema de reparto, se van a un sistema individual de capitalización, van reduciendo los ingresos de la seguridad social, y esto sí que nos podía crear un problema para garantizar un sistema público de pensiones suficiente, y va diametralmente en la línea opuesta a lo que nosotros estamos planteando. Por lo tanto, los sindicatos mayoritarios yo realmente no confío mucho, porque, claro, todos estos porcentajes que se establecen, un 0,3% para las empresas que lo van a gestionar. Luego, para las comisiones que se van a crear, también hay otro porcentaje. Y muchas veces sabemos que determinadas organizaciones se financian pues, con este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces yo, la verdad es que creo que tenemos que hacer ese gran esfuerzo para explicarlo a la sociedad, pero a los sindicatos que están avalando este modelo, que va contra el sistema público de pensiones claramente, difícilmente le vamos a convencer, aunque yo creo que hay que seguir insistiendo y explicando que no tiene tantas ventajas, que las ventajas que tiene es para ese filón de negocio que van a tener estas empresas y la gran banca y los fondos de inversión en este tema. Bien, entonces ahora lo que tenemos es, bueno, aparte que puedas decir algo, Ildefonso, una anotación de Pepe Villamor que dice la bonificación en IRPF son 8.500 euros anuales, me parece, y no 10.000 como pone la ficha. Y encarna que en Carne de Málaga pues hace un poco la reflexión que tú has hecho del tema de la construcción, donde hay mucha subcontrata incorporada. Entonces, si tienes que añadir Bueno, algo también. desde luego con Pedro no puedo estar más de acuerdo. Quiero decir, realmente es esto. Esto va a ser un instrumento de presión para hacer seguros privados, es decir, que estos son seguros privados y utilizable por la patronal y bueno, por la oligarquía financiera para decir, veis, es que las pensiones públicas, este sistema no va a ser sostenible. Por cierto, yo tengo otra presentación en la que hago que sí que son sostenibles y también con fichas y cosas de estas por si alguna vez se puede utilizar, aunque yo la he utilizado en charlas que hemos dado por aquí por la zona. Entonces, esto es así. ¿A qué responde? Entonces, lo que decía yo, ¿por qué se hace? Pues yo me imagino que en la Unión Europea, ya os digo que esto está muy extendido en determinados países y se unen los empresarios de Suecia y dice, pues aquí todos los años obtenemos de comisiones 3.000 millones. Dice, ¿y por qué no lo hacen en España y que podamos también nosotros formar parte de esto y que los españoles formen parte de aquí? Vayamos al negocio, evidentemente. Quiero decir, es un negocio. Y me da también que es una exigencia, entre comillas, de la Unión Europea, pues para que esto que dicen, para que poder recibir fondos del Next Generation, todas estas cosas. Es todo un paquete en el que tú eres socio de determinada gente, que esto les funciona y dicen, pues vamos a ver si también funciona en España. Respecto a esto que decías de los sindicatos mayoritarios, pues evidentemente. Antes de la charla estaba diciendo que yo he intentado a comisiones obreras y a la UGT de aquí, de la zona, las delegaciones comarcales, decir, che, yo voy, os explico lo que COESPE pensamos y tal, y no hay manera. Entre otras cosas porque ellos forman parte de estas comisiones de control. Y yo no me quiero atrever a decir que van a cobrar dietas y sueldo, pero en algún sitio seguro. Quiero decir, y por ahí ganarán dinero también. De ahí que no les interese, son parte implicada y los han firmado, quiero decir, estos planes. Bien. Manuel Alonso hace una anotación, no la entiendo, yo la voy a leer. Si hay algún sector con eventualidad, la construcción es uno de los más importantes. Dice, ¿cómo me afecta si solo trabajo 5 años en construcción y se puede unir con otros planes, si existen? Después contestas de la publicidad. Le damos la palabra a Isabel, bueno, a pensiones, ¿cómo es? Pensiones, no sé qué. Pensiones dignes, de Sueca. Ah, molt bé, la de Sueca. Ujú. Y la compañera de Sueca y después Isabel. La compañera de Sueca tiene la palabra. Vale, mira, yo quería preguntar, a ver si lo he entendido bien, los descuentos de la base imponible
del IRPF hasta 8.000 o 10.000 euros, no sé, porque Los que parece ser sean. que son 8.000. Esto para toda la gente, claro, al máximo, pero esto pasará como los planes de pensiones de los bancos, que Sí. cuando te jubilas y haces la declaración de renta, se te ha acabado todo, te tienes que devolverlo. Igual, Bueno, vaya, Ahora no la vaya. apuntas y si te Ah, parece le vale, damos la palabra a Isabel y contestas a vale, lo que hemos gracias. hecho. Isabel. Bueno, yo simplemente quería deciros que, como antes ha dicho Ildefonso, de entrar con los delegados sindicales para explicarle a los trabajadores todo ese problema y todo lo demás, yo quería contaros el caso que nos ocurrió aquí a nosotros en mi localidad. Pedro lo sabe también, pero llevamos ya casi un año. Cuando se empezó en COESPE a tratar el tema de los planes privados de empresa, lo pusimos en conocimiento de nuestras personas en la plataforma y hubo compañeros y compañeras de que o que están todavía en comisiones o en UGT, porque sabéis que en nuestras plataformas le damos cabida a todo el mundo, sea de la ideología que sea, pero que respete y defienda pensiones. Y nos dijeron que vamos a esperar porque vamos a hablar con los delegados de los principales de Murcia, de regional, de comisiones y de UGT, para que vengan y nos expliquen el tema este de los problemas privados de empleo. ¿Han ido a vuestro sitio, a vuestra localidad? Pues a la nuestra tampoco han venido. No les interesa absolutamente nada. Ellos lo único que quieren es coger la pasta que les dan y el trabajador les importa, como se dice en Murcia, pijos paniabas. Nada absolutamente. Y perdonad, pero es que ese tema lo tenemos aquí grabado. Me imagino que Pedro Jesús está también al corriente porque ha estado en todo esto con nosotros y sabemos que lo hemos dicho muchas veces. De hecho, la primera vez que yo intenté coger en recogida de firmas en contra de los planes privados, pues hubo mucha gente que se puso en contra, que no, que los sindicatos no lo tienen que explicar porque tenemos que ver que ellos nos defienden y demás. Digo, bueno, me callo y no digo nada más. Muy Simplemente era bien. eso, dar la explicación de lo que nos ha ocurrido aquí en Murcia. Vale, Ildefonso, si quieres Sí, aportar algo. no me acuerdo quién había dicho esto de la construcción y los eventuales y todas. Manuel El, Alonso, sí. el caso para participar es que te contrate una empresa que forma parte, que está dentro del convenio que sea en ese momento y que tenga ese plan. Entonces, estés 6 meses, estés 7, estés los que sean, pues incluso para los fijos discontinuos, quiero decir, con todo esto, pues una parte, si se acuerda que es ahora mismo en la construcción, para este último año era el 1,5%. Empezó en el 1, en el año 22, en el año 23 el 1 y en el año 24 el 1,5%. Esto te lo descuentas y eso ya es tuyo. Es decir, si te despiden, pues bueno, tú formas parte, está en un fondo que es propiedad tuya, evidentemente, que gestiona, que además tiene un nombre. Os he puesto antes cuál era el código, cómo se llama, que esto es accesible y entonces eso es tuyo. Que luego vas a trabajar a otra empresa en el que están con otro fondo, es decir, con otro grupo de estos que las gestionan, lo puedes trasladar, evidentemente, y eso está en la legislación. Es decir, pasa con las mismas condiciones que tenías a ese nuevo empleo que tienen. Y que te vas al extranjero también. Esto es una de las cosas por las que se ha hecho, por una especie de uniformización de todos estos fondos de pensiones en Europa. Isabel, lo de la base imponible es así. Bueno, aclarar, no lo sé, porque ahora mismo Pepe tiene mucho conocimiento, pero se emplea lo de los 10.000 euros porque 8.500 son para estos y 1.500 se pueden meter en los privados. Entonces, entonces por eso se habla de los 10.000 euros. Pero vamos, da igual. Quiero decir, para el tema que nos importa, da igual. Y eso funciona así. Sí, se les aplica la legislación fiscal actual y se les aplicará cuando los rescates, digo para cuando se rescata. Entonces, si tú lo rescatas poco a poco y si el fondo tiene una antigüedad de los años que sean, que una parte, digamos, está exenta, pues entonces te subirá menos la base imponible para el IRPF. Si lo rescatas de golpe, te pueden crujir, evidentemente, pero se aplica. Y el caso que ha contado lo he dicho yo. Aquí en Xàtiva nos ha pasado lo mismo, exactamente igual. Pues aquí.
Dice, bueno, el compañero justo habla del tema de comisiones que preguntó a una delegada y decía que no, que ya había estado en construcción y que no. Yo solamente quería añadir a esto que yo he estado en comisiones hablando con ellos. Ellos no le llaman plan de pensiones empresa, porque esto es un tema que llevan hace mucho tiempo, que estaba en su página web, porque el convenio era con el Banco Bilbao a través de Atlantis. Y resulta que, bueno, le daban otra interpretación, pero lo cierto es lo que ha dicho Ildefonso y el convenio de construcción está ahí. Después Miguel Ángel de Hospitalet dice, me gustaría que volvieras a la pregunta que hiciste al final. ¿Qué hacer para extender la bondad del sistema público de pensiones? ¿A quién nos dirigimos? ¿Qué plan de acción a llevar si nos movemos entre pensionistas y no entre trabajadores? Esa es la pregunta del millón. Quiero decir, y Pues precisamente, Miguel Ángel, vamos a media cuando te la pague. y Venga. precisamente hacer esto tenía ese doble objetivo. Por una parte, explicar un poco cómo funciona todo esto y todo lo negativo que puede ser para el sistema público de pensiones. Y por otra parte, no debemos en ningún caso rebajar la presión sobre este tema. En COESPE tenemos muchos temas, siempre muchas cosas entre medias. Siempre llevamos muchas reivindicaciones y tal, pero en esto debemos ser como muy insistentes. Yo ya os he dicho tres cosas que deberíamos hacer, creo yo. Una de esas es insistir de alguna manera, los que tengan realmente contacto y una cierta afinidad, sobre todo en delegados sindicales, para poderles dar estas charlas, para podérselo decir a ellos a la cara y confrontar con los... Yo fui a una aquí cuando no sé si era la UGT, presentaron el plan, cuando aún se estaba discutiendo, y intentaron vender. Entonces fui, les dije más o menos en síntesis esto y ya no me invitaron más. Es decir, que acabó la reunión aquella y ya no me han vuelto a decir nada. Y esa es una. Otra, yo sé que muchas veces por coyuntura política, porque hay que recordar que esto se firmó con con un gobierno donde estaba Podemos, donde estaba el PSOE, donde hubo votos a favor por parte de la derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la coyuntura política también está ahora o te puede llevar a que haya partidos políticos que ahora se declaren en contra, ¿no? Y que incluso los mismos a veces de los que antes estuvieron a favor y otros nuevos que se incorporen. Por estos hay que entrarles de alguna manera. Y sobre todo, también, evidentemente, pues tendremos que hacer como un planning. Yo nos veo ahora, cara al verano, con la campaña esta de las auditorías, un poco pillados a todo el mundo y además estamos un poco cansados. Pero a la vuelta que pase el 28 de octubre, yo creo que este es un tema que deberíamos coger muy de eso. También se podrían presentar mociones, de hecho se han presentado en algunos pueblos sobre esto y se han sacado mociones de estas. E intentar darle lo que en valencià diguem rebombori, ¿no? Es decir, ruido a este tema. Y lo que vosotros digáis, quiero decir, aquí también se pueden aportar ideas. Vale. Pedro Jesús. Sí, Ay, vamos a ver. perdona, Pedro de Murcia. Aquí es que tenemos a Pedro Jesús. Bueno, me llamo Pedro. Pedro Jesús, me Sí. llamo también Pedro Jesús, pero bueno. Es que Vamos a ver, yo un poco en la línea de qué hacer. Nosotros, como bien decía Isabel, hace un año y medio, más o menos, nos planteamos llegar a las empresas para explicar esas bondades del sistema público de pensiones, en contraposición con los planes privados de empresa. Es más, conseguimos en Molina de Segura hacer una reunión con responsables regionales de UGT, comisiones y uso. Y le planteamos el tema. Oye, nosotros estaríamos dispuestos a ir a las empresas a explicar el tema del sistema público de pensiones, sus bondades, etcétera, etcétera. Bueno, y como siempre, a priori, pues no les pareció mal. Pero luego en la práctica le dijimos, vamos a ver, darnos contactos con comités de empresa, organizar vosotros las asambleas y nos decís, tal día hay que ir a tal empresa, tal día a tal empresa, tal día a tal empresa. Y ahí estaremos.
Y bueno, pues al final el resultado fue prácticamente nulo, porque solo la uso nos facilitó algunos datos, algunas empresas, y contactamos con algunos, pero desde luego, evidentemente, no tenían mucho interés. Claro, tiene su lógica que no tuvieran interés, porque si ellos están en la apuesta del plan privado de empresa, nosotros no solamente íbamos a explicar en esas reuniones las bondades del sistema público de pensiones y del sistema de reparto, íbamos a explicar también que, bueno, que hay gente que tenía interés en hacer un negocio muy grande y que el sistema de los planes privados iba de esa cosa y de ese timo que explicaba Ildefonso. Bueno, nosotros, como dice Ildefonso, podríamos volver a insistir, ya no con los dirigentes de los sindicatos, que hemos visto que no ha resultado, sino como podemos conocer delegados de empresas que efectivamente sí son contestatarios y que no están de acuerdo con este tema, ver si organizan reuniones y nosotros ir a hacerlo. Pero desde luego algo hay que hacer, porque la brecha que se está abriendo entre los pensionistas, los trabajadores y especialmente los trabajadores jóvenes es terrible. Es decir, hemos escuchado, lo habréis escuchado todas y todos, hemos escuchado que el mayor problema de este país son las pensiones, y lo escuchamos en una televisión. Una chica que decía que nosotros éramos una carga. Y esto tiene financiación de colectivos muy interesados en todo esto. Y bueno, esto es un poco, debemos de seguir insistiendo, es cómo llegamos a los trabajadores y a las trabajadoras, porque esto es muy importante y hay mucho en juego. Bien, pues si os parece bien, porque no hay más palabras, interviene Isabel Sí, y hace un pequeño cierre Ildefonso. Isabel. mira, como bien ha dicho Pedro, nosotros, COESPE, nos hacemos mucha propaganda de todas las cosas que queremos defender y vamos a todos los sitios donde nos dan un poquitín de opción para escucharnos. Yo estaba pensando ahora mismo, nosotros aquí en nuestra localidad en Murcia y en todo, me imagino en todas las localidades, sean más grandes o más pequeñas, hay muchos centros de personas mayores, de mujeres, de hombres, de todo. ¿Por qué no hacemos un pequeño documento, Ildefonso, simplemente una cuartilla o por delante y por detrás, y poder explicarle a esas personas mayores que hay en esos centros, explicarle el tema como está y darle esa información escrita, porque todos tenemos hijos, tenemos nietos, todos son trabajadores? Que la gente trabajadora llegue el conocimiento de todo esto, porque el problema es que a los trabajadores, los sindicatos, por el tema que sea, por lo que a ellos no les interese, no están explicando a los trabajadores lo que se les viene encima. Puede ser que le hagan, como ha dicho Ildefonso, y hemos visto aquí, que se les expliquen las cosas de una manera tal que es un engaño total para esas personas y creen que va a ser todo un beneficio, pero no saben la repercusión que eso lleva a lo largo. Entonces yo creo que si pudiésemos ir a todos esos centros de personas mayores y que se lleven la información a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a los que son trabajadores, pues yo creo que probablemente eso haría que esta situación llegase a más personas. Bien, entonces, compañeros, lo que yo me he levantado la mano, pero bueno, más que nada, lo que sí es cierto, que recogiendo todo lo que se ha dicho aquí, que yo creo que todo ha sido positivo, sobre todo sí que decir un poco a COESPE, a nivel de comisión de organización, con el soporte de comisión legal, que evidentemente merece la pena programar una campaña, ya se verá de qué manera y hacia qué sectores, pero lo que sí es cierto es que hay que llegar a los sectores que deciden sí o no los planes de pensiones, esos son los trabajadores. Entonces, de esta manera, pedirle eso a la comisión de organización, a través también de la comisión de legal, que se programe esa campaña, pues evidentemente no para el verano. Entonces, bueno, justo dice, hay trabajadores de la construcción que no saben cómo funcionan los planes, es cierto. De la Entonces, construcción y de muchos sitios. si te parece bien, pues haces un Hoy. cierre de sesión y pasaremos la grabación pues a todas las personas que estén interesadas. Por mi parte, nada Bueno, más. esto podríamos decir como lo de los espectáculos. Gracias por venir, ¿no? Gracias a todos por venir. Aguantarme a mí a veces puede ser un tocho impresionante. Quiero decir, se nos sale la vena de explicar muchas cosas rápido y muchas veces damos cosas por sentado
que luego no lo son, ¿eh? Es decir, alguna vez cuando pase esto explicaré por qué estas comisiones van a ser mucho más altas de lo que realmente dicen del 0,3%. Suscribir completamente lo que dice Ignacio, yo creo que es un tema que hay que estar encima de él, porque como ha dicho también Pedro, cuando menos nos lo pensemos, nos lo clavarán por la espalda y nos irán metiendo todos estos planes porque a la clase empresarial, a las patronales les interesa muchísimo, ¿eh? Quiero decir, un señor que ingrese 50, o sea, que en estos planes ingrese 50 euros al mes, debería cotizar por el 28%, no sé lo que serán, 17 euros. Para él sí que le cuenta, pero la empresa podrá descontarse 408 euros de esa cotización al año. Luego no ingresará nada. Es decir, que el sistema público de pensiones sí que va a haber recortados de esta manera, tanto más cuanto más gente entre en esto. Entonces es muy grave, compañeras, compañeros, hay que estar en esto y esto, a ver si es verdad que cuando pase el verano, sobre todo cuando pase octubre, porque estaremos muy ligados allí, pues hay que insistir mucho en esto. Por cierto, Isabel, ya hay una pequeño papelito en A5, creo, que habla de las... Te lo buscaré porque en la página web está. Por algún sitio hay una ficha, hay una parte que dice planes de pensiones de empleo y ahí está. Y quien quiera mirar, sabéis que tenemos la página web, tú te sitúas en documentos, entras por el ordenador y entonces si aprietas control F1 o F1 en Windows, pones PPE y te salen todos los documentos que hay en la web y ya está. Vale, muy bien. Pues como dice Ildefonso, gracias por venir y nada, estaremos coordinados a través de COESPE. Buenas tardes a todos y hasta la próxima. Vamos a ganar, esta batalla la vamos a ganar.